Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 3, Otoño Profundo. Parte 2. Shion tenía un perro mascota llamado Subaru, llamado así por la estrella Subaru, en el libro de Essiai Sonagon, la almohada, refiriéndose a la constelación de las Pléyades. En japonés, Pléyades generalmente se escribe solo en hiragana, pero después de más investigación descubrí que se escribe con kanjis que significan muchos unidos en uno. Así que vino del hecho de que eran muchas estrellas unidas en una sola imagen. Una noche de invierno, más de 2000 años después de que se escribiera el libro de la almohada, nació un cachorro. Fue un parto difícil, y la madre, junto con el resto de la camada, fallecieron. El único cachorro vivo nacido bajo ese cielo estrellado se llamaba Subaru. Sin embargo, Subaru no estuvo a la altura de la hermosa imagen que creó su nombre. La mayoría de los perros en Kamisu 66 eran perros japoneses de pura raza, con orejas erguidas y colas rizadas. Los bulldogs como Subaru eran raros o inexistentes, la línea de sangre podría haberse extinguido por completo por lo que sé. Comparado con los otros perros, Subaru era feo. Todavía no sé por qué se creó esa raza en primer lugar. Tenía piernas cortas, un cuerpo robusto y una cara arrugada. Justo en medio de su hocico aplastado había una nariz respingona. Sorprendentemente, todos los libros que contenían información sobre bulldogs que encontré en las ruinas de la biblioteca estaban etiquetados como de clase 3, posiblemente peligrosos, manéjese con precaución y prohibidos al público en general. ¿Por qué se trató con tanta paranoia la información sobre el establecimiento de razas de perros? Satoru dijo que un libro que había leído decía que los bulldogs se crearon en la antigua Inglaterra para pelear con toros. Si eso fuera cierto, entonces podría haber una conexión con nuestros propios instintos agresivos y tendría sentido prohibir esos libros. Aunque Satoru inventaba historias con la frecuencia suficiente para que yo sospechara de lo que decía, eso no significaba que fuera incapaz de decir la verdad. Pero en este caso, simplemente no podía creer sus palabras por varias razones. Primero, no podía entender por qué los perros necesitaban pelear con toros. Aunque el libro que Satoru leyó decía que era por deporte, no creía que los humanos pudieran ser tan crueles sin sentido. En segundo lugar, no estoy segura de qué tan grandes son los toros, pero deben ser enormes en comparación con los perros, por lo que es imposible que peleen. Tercero, el único bulldog que conozco, Subaru, era extremadamente gentil. Que el descendiente de una raza de perro de pelea sea tan dócil es algo que no podía imaginar. Y que yo sepa, Subaru solo ha actuado violentamente una vez en toda su vida. Pero esa es una historia para un momento posterior. Shion era hijo único y cuidó de Subaru como madre sustituta. Como Subaru no podía caminar muy rápido y se cansaba con facilidad, Shion no podía llevarlo a todos lados, pero de vez en cuando los veía dando un paseo juntos. Fue un divertido contraste ver a Shion caminando con sus piernas largas y esbeltas y Subaru trotando con sus pequeñas y robustas piernas para mantenerse al día. Por eso me sorprendí un día cuando lo vi caminando solo por la colina que dominaba la vista del pueblo. Era otoño y el sol poniente llenaba el aire de melancolía. Fue alrededor de 2 semanas después del incidente en la sala de prácticas. Shion, llamé, mientras caminaba hacia mí con la cabeza gacha, sumido en sus pensamientos. Saki, dijo, sonando como si estuviera despertando de un sueño. La brumosa luz del atardecer hacía imposible leer su expresión. ¿Qué ocurre? Di un paso hacia él. No vengas, dijo bruscamente. Me detuve. Estábamos a 20 metros de distancia. ¿Por qué? Mi voz sonó con tristeza. Perdón. Pero quiero estar solo. ¿Solo? Sí. Me miró directamente, luego desvió la mirada. ¿Es por esto que rompiste con Satoru? Sí, yo supongo. ¿Pero por qué? ¿Quieres estar tanto solo que abandonarías a todos tus amigos? Bueno, incluso si te lo explico, no lo entenderás. Shion sacó algo de su bolsillo. Los orbes de metal brillaban bajo el sol poniente. Eran bolas de avispa. Usando tu cantus, puedes levitarlos y hacerlos girar a altas velocidades para producir un zumbido. Fue uno de los primeros juguetes que usamos en la Academia Sage para desarrollar nuestros poderes. Ya nadie en nuestra clase se molestaba con ellos, por lo que era extraño ver a alguien tan hábil como Shion usándolos. No creo que podamos vernos por un tiempo.
Las 3 bolas orbitaron la cabeza de Xiun, capturando la luz del sol y zumbando discordantemente. ¿Qué quieres decir? No puedo ir a la escuela por el momento. Tengo que recibir tratamiento. ¿Estás enfermo? Estaba extremadamente preocupada. ¿Era contagioso? ¿Era por eso que no podía acercarse a nosotros? No es como un resfriado o una gastroenteritis. ¿Cómo debo decir esto? No es mi cuerpo el que está enfermo. Es mi mente. En ese momento, no entendía lo que significaba una enfermedad de la mente. Estaba infectado, era alguna bacteria o un virus. Bueno, debo irme. Espera, le grité cuando se dio la vuelta. Incluso si no podemos encontrarnos en la escuela, todavía puedo visitarte a veces, ¿verdad? No sé sobre eso, parecía dudar, ya no viviré en casa. Jade, ¿a dónde vas entonces? A una pequeña cabaña para rehabilitación, o así lo llaman, pero en realidad es solo una pequeña casa. Me mudaré allí en unos días para empezar a vivir solo. ¿Dónde está? No puedo decirte eso. Estaba sin palabras. Hasta entonces, la idea de guardar secretos el uno del otro era imposible para mí. Si realmente no podía decírmelo, entonces la verdad debe ser peor de lo que podía imaginar. Xiun. Mi mente estaba completamente en blanco. No sabía qué decir. ¿Vas a estar realmente solo? ¿Qué pasará con Subaru?, pregunté, mentalmente preparada para lo peor. Está en casa, dijo simplemente. Quería dar un paseo, así que me escapé solo. Me sentí un poco aliviada de que Subaru estuviera bien, pero cada segundo me preocupaba más. ¿Qué diablos le estaba pasando a Xiun? ¿Hay alguna manera en que pueda ayudarte? Él no respondió. El único sonido era el zumbido de las bolas de avispa. Xiun, siempre te he amado. Estuve tan cerca de confesar mis sentimientos por él, pero me interrumpió. Saki, no sé si debería decirte esto, pero creo que es lo mejor. ¿Recuerdas el campamento de verano de hace 2 años? Pensamos que habíamos logrado ocultar el hecho de que Rijin había sellado nuestro Cantus. Pero no lo hicimos. ¿Qué? No entendí lo que estaba tratando de decir. Probablemente lo sabían todo. No sé por qué, pero creo que simplemente decidieron retrasar el castigo. No sé a dónde vas con esto. Han estado observándonos todo este tiempo. Me di cuenta recientemente. Mi cuerpo se sentía pesado, como un barco que se hundía. Un sudor frío rodó por mi cuerpo. Probablemente no haya necesidad de advertirte ahora, pero, Saki, ten cuidado con los gatos. ¿Gatos? ¿Qué gatos? ¿Te refieres a los gatos corruptos? Xiun movió la cabeza de forma ambigua, sin asentir ni sacudir. Oh, sí, toma esto. Se quitó la gargantilla que llevaba puesta y me la arrojó. Era mucho más pesada de lo que esperaba. La gruesa banda de cuero estaba incrustada con anillos de metal que se abrían sobre bisagras. Parecía un brazalete para el cuello de los prisioneros. ¿Qué es esto? Un encantamiento contra los gatos. Yo lo hice. Subaru también tiene uno, ¿no? En realidad, no se parecía en nada al collar de Subaru. Sonrió brevemente ante mi broma, pero no se rió. Empezó a alejarse, pero se detuvo de repente. Un pequeño animal blanco venía hacia nosotros. Subaru. Corriendo tan rápido como sus pequeñas piernas le permitían. Perro tonto, te dije que no me siguieras, se dijo a sí mismo en voz baja. Luego se alejó de mí, de Subaru, y caminó rápidamente colina abajo. El pequeño bulldog corrió tras él, moviendo la cola. Para empezar, no era muy bueno corriendo, pero sus pasos parecían aún más inestables ahora. Entonces me di cuenta de que la pata trasera derecha de Subaru parecía estar herida. No, eso no estaba bien. Había algo raro en eso. Pero antes de que tuviera la oportunidad de echar un vistazo más de cerca, había desaparecido en la oscuridad del crepúsculo. En otras palabras, tenemos que averiguar a dónde fue Xiun, dijo Satoru en voz baja. ¿Pero cómo?, pregunté con incertidumbre, aunque las palabras de Satoru me animaron un poco. ¿Cómo? Con todos los métodos posibles, dijo, completamente imperturbable.
Todavía estás tratando de volver con él, María dijo, dándole una mirada cínica. Ahora que sabemos que no rompió contigo porque te odia. Esa no es mi intención, respondió Satoru llanamente. De todos modos, ¿no tenemos todos muchas preguntas que hacerle? ¿Estamos realmente bajo vigilancia? ¿Qué quiso decir con tener cuidado con los gatos? Y la mano de Satoru se apretó en puños. ¿Qué diablos está pasando con Shun? Sentí mi corazón retorcerse dolorosamente. No le había contado a nadie lo que había visto dentro del huevo en la sala de prácticas. Sabía instintivamente que tenía una conexión directa con los problemas que estaba enfrentando Shun en este momento, pero si lo decía en voz alta, mis temores se harían realidad, así que no podía decir nada sin importar nada. Shun no había ido a la escuela en 4 días. Nos reunimos detrás del edificio de la escuela después de que terminaron las clases y teníamos una discusión acalorada. Pero si realmente nos están observando, ¿no sería mejor no hacer nada que se destaque?, Mamoru dijo cuidadosamente. Sí, tienes razón. Creo que es demasiado peligroso, María se puso del lado de Mamoru. ¿Así que vas a abandonar a Shun?, Satoru preguntó enojado. Yo no dije eso. Pero, ella miró a su alrededor nerviosamente. Incluso ahora siento que me están observando. No hay nadie alrededor. Deja de decir tonterías, se burló. De repente pensé en algo. Oigan, ¿recuerdan cuando huíamos de Kiromaru? Había un pájaro espeluznante siguiéndonos toda la noche. ¿Tú también, Saki? Eran tapacaminos y cuervos entrenados por las ratas engendro. Si las ratas engendro pueden hacer eso, entonces el comité de ética tendría trucos aún más ingeniosos, ¿verdad? Sí. Yo también he oído historias. Genios como Sisei Kaburagi, Kou Fujino y Yuta Tebe pueden controlar genes y crear animales a partir de su imaginación. No me sorprendería si esa extraña abeja nos estuviera observando en este momento. Todos se quedaron en silencio. El estado de ánimo opresivo pesaba mucho sobre nosotros. Si usaron micrófonos de vigilancia y no nos dimos cuenta, entonces estábamos acabados. Además, el lugar donde el bicho envía su informe después de regresar a su escondite era otro problema. Ok. Voy a buscar a Shun de todos modos. No tienen que ayudar si no quieren. Ayudaré, dije inmediatamente. Espera. Lo haces parecer como si no estuviéramos preocupados por Shun en absoluto, protestó María. Solo digo que es demasiado obvio si los 4 comenzamos a husmear. ¿Verdad, Mamoru? Mamoru abrió la boca. Parecía que esto no era lo que quería decir en absoluto, pero al final asintió sin decir nada. Está bien. Dividámonos y busquémoslo entonces. Nos dividimos en 2 grupos. María y Mamoru fueron a hablar con los amigos de Shun de otros equipos. Satoru y yo fuimos directamente a su casa. Por suerte, ya había una canoa pública disponible cuando llegamos al muelle. Partimos por la red de canales interconectados. La ciudad de Penguin está situada en la región más al norte de Kamisu 66 y la casa de Shun estaba en las afueras, al norte de la ciudad. Era un enorme edificio a 2 aguas sostenido por un grueso pilar de 1 metro de diámetro, sobre el cual una viga de 30 metros de largo sostenía el techo. Solía jugar allí mucho cuando era niña, y siempre emitía una aura algo aterradora que no esperaba de las casas de madera. Sin embargo, una vez que crecimos, comenzamos a jugar afuera y dejamos de reunirnos en nuestras casas. La canoa aceleró ágilmente a través de los canales, pero Satoru de repente redujo la velocidad mucho antes de que estuviéramos cerca del cruce que conduce a Penguin. ¿Qué ocurre? Mira eso. Seguí su mirada y vi numerosos barcos amarrados cerca del cruce. Todos eran mucho más grandes que la canoa en la que estábamos. Una imagen del ojo de Dios, el sello de la ciudad, junto con un número rojo estaban dibujados en el costado de cada bote. Estos eran botes usados por los funcionarios de la ciudad, y las diferentes palabras en sánscrito pintadas en el costado mostraban a qué división pertenecían. Estos tenían la palabra Jiri, que simboliza a Amitabha o la diosa de los 1000 brazos, por lo que probablemente eran del Departamento de Salud o Protección Ambiental. Solo pasa por delante de ellos. Nuestra canoa se dirigió directamente al canal. Miré el cruce con el rabillo del ojo y vi, a 20 metros sobre el agua, una cuerda con rayas negras y amarillas.
Una clara señal de que la entrada estaba prohibida. ¿Qué está pasando? ¿Significa esto que no podemos entrar a Penguin? Parece que es así. Pero, no puede ser. ¿Tenía algo que ver con Xiun? Quería preguntar, pero estaba demasiado asustada para abrir la boca. Supongo que tendremos que entrar. ¿No crees que habrá guardias en el camino? Vamos a rodear a través del bosque. Desembarcamos en un muelle a 1 kilómetro de distancia y comenzamos a caminar en la dirección contraria. A nuestra izquierda había un campo de hierba y a nuestra derecha un bosque de helechos, camelias y árboles de hoja perenne. Nos aseguramos de que no nos vigilaran y luego nos internamos en el bosque. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Sí, yo también. El sentimiento se hizo más fuerte con cada paso. Se me erizó el vello de la nuca, como si hubiera un campo magnético adelante que empujara todas las partículas de nuestro cuerpo lejos. ¿Qué tan lejos habíamos ido? Después de un tiempo, las rayas negras y amarillas aparecieron a la vista. La cuerda se había extendido hasta el medio del bosque. ¿Estás bromeando? ¿Quién viene hasta aquí? Supongo que pusieron esto por toda la ciudad. Satoru se cruzó de brazos y miró la cuerda. Estaba atada alrededor de los árboles en un patrón en zigzag, pero no parecía que se curvara en ninguna parte. Bueno, entonces tendremos que pasar por aquí. Satoru se agachó para pasar por debajo de la cuerda que estaba estirada a la altura de los ojos. Lo seguí justo detrás. Mi corazón latía con fuerza y sabía que estábamos rompiendo las reglas seriamente, pero no había otra opción. Satoru se detuvo de repente y me hizo un gesto para que me callara. Me quedé helada. Hubo movimiento entre los árboles unos 30 metros más adelante. Satoru se dio la vuelta y articuló algo para mí. Rata. Parecía ser un centinela. Nos agazapamos a la sombra de los árboles, tratando de no respirar. Creé una brisa suave con mi cantus para soplar nuestro olor. Se sintió como una eternidad, pero en realidad probablemente solo pasaron 10 minutos. Una llamada aguda resonó a través del bosque. La rata engendro se cuadró y salió corriendo. Está bien, vamos. Empezamos a avanzar de nuevo. Finalmente, nos encontramos con un camino de tierra que atravesaba el bosque siempre verde. Al otro lado había un gran bosque de pino rojo que da nombre al pueblo. Después de verificar 2 veces para asegurarnos de que no había personas ni ratas engendro alrededor, cruzamos la carretera hacia el bosque de pinos. De repente, todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Presa del pánico, miré a mi alrededor salvajemente. Solo vi árboles y hierba. Nada fuera de lo común. Pero algo se sentía completamente mal. Justo como pensaba, está pasando algo extraño. Algo malo en el aire. No deberíamos quedarnos aquí por mucho tiempo, dijo Satoru, aparentemente sintiendo las mismas vibraciones que yo. ¿Qué hacemos? Ya hemos llegado hasta aquí, no podemos dar marcha atrás ahora, ¿verdad? Satoru susurró, aunque parecía inseguro. Nos adentramos otros 40 o 50 metros en el pinar. Una vista increíble apareció ante nosotros. Había otra cuerda estirada a la altura de los ojos. Pero no era una de rayas negras y amarillas. La barrera sagrada. ¿Por qué? Era una cuerda blanca pura de la que colgaban montones de serpentinas. ¿Por qué la barrera sagrada, que se suponía que debía proteger a Kamisu 66 del mundo exterior, estaba aquí en Penguin? Se encogieron los límites de la ciudad. No, no es eso, dijo Satoru, inspeccionando la cuerda. Obviamente, esto es nuevo. La antigua barrera sagrada probablemente todavía esté donde siempre ha estado. Entonces, ¿qué es esto? Otra barrera dentro de la ciudad que rodea todo Penguin. No tenía sentido sin importar cómo lo mirara. Se suponía que la barrera sagrada mantenía alejadas las cosas malas, pero ahora parecía que estaba reteniendo algo. Satoru suspiró profundamente. De todos modos, si queremos seguir adelante, tendremos que cruzar la barrera. Asentí. Ir más allá de la barrera sagrada era completamente diferente de cruzar una simple cuerda de prohibida la entrada. Si nos descubrieran, nada de lo que pudiéramos decir nos ayudaría. Pero ya sabía que esa era la única manera de encontrar a Xiun. Pasamos por debajo de la cuerda,
con cuidado de no tocar ninguna de las serpentinas. Al principio parecía que nada había cambiado. Pero a medida que avanzamos, comenzaron a aparecer anomalías. La maleza generalmente exuberante en el bosque parecía como si hubiera sido cegada por un huracán. Todo estaba retorcido y moribundo. No pude leer la expresión de Satoru. Continuamos en silencio. El cielo estaba solo ligeramente nublado, y el sol todavía estaba alto en el cielo, pero nuestro entorno se volvió más y más oscuro. Los árboles bloqueaban la luz, sus gruesas ramas parecían fusionarse para formar un techo sobre nosotros. En comparación con la maleza, los árboles parecían haber crecido mucho más de lo normal. Satoru cortó una rama y la encendió con su cantus. Aunque todavía era pleno día, no podíamos ver dónde poníamos los pies sin una linterna. Después de un rato, vimos un rayo de luz entre los árboles. Intentamos acercarnos, pero las raíces de los árboles nos detuvieron. Surgieron del suelo como serpientes gigantes, enroscándose de aquí para allá, una y otra vez, haciendo imposible caminar a través de ellas. Parecía un mundo extraño. Estaba a punto de sugerir que nos abriéramos paso con nuestro cantus, pero me di cuenta de que dejaría una prueba evidente de que habíamos estado aquí. A regañadientes comencé a abrirme camino a través de los huecos en los árboles. Saki, Satoru se dio la vuelta, sosteniendo la antorcha en alto. Mira. Señalaba los troncos de los árboles. Su corteza no tenía el patrón habitual de carey como los pinos rojos normales. En cambio, estaban cubiertos de bultos que parecían tumores o células cancerosas. Entonces, vi que algunos de ellos parecían rostros humanos. Rostros retorcidos por un dolor inimaginable, rostros que gritan, rostros de muertos. Me estremecí y miré hacia otro lado. Démonos prisa. Estaba casi preparada para enfrentar visiones aún más horribles por delante. En cambio, me quedé asombrada por lo que vi. Había una pendiente que había sido más o menos despejada por la caída de rocas. Los árboles eran escasos y el suelo estaba lleno de azáleas de montaña. Lo raro era que a pesar de que ya era otoño, estaban todos en plena floración, cubriendo la ladera con flores rojas y rosadas y llenando el aire con el aroma más fragante que jamás había olido. ¡Qué lindo!, dije, respirando su perfume y yendo a mirar más de cerca. «Detente. No los toques», Satoru me agarró por el brazo. «Hay algo mal con estas flores». «Mira», señaló hacia abajo, a sus pies. El suelo estaba lleno de cadáveres de innumerables hormigas, abejas, escarabajos, arañas y otros insectos. ¿No crees que este olor es demasiado fuerte? Probablemente haya alguna sustancia tóxica en él. En las azaleas. Se mire como se mire, no son flores normales. Sus palabras de alguna forma rompieron el hechizo. Miré las flores que hasta ahora había considerado tan hermosas y me estremecí ante su engañoso veneno. No, esa no era la única razón por la que me había estremecido. ¿De dónde viene este escalofrío? Había un viento frío que soplaba desde las profundidades del bosque. «Echemos un vistazo», dijo Satoru, mirando como si se estuviera preparando para lo peor. Como poseídos, nos dirigimos hacia la fuente del viento. «Nieve», él gritó. «No puede ser. Todavía es otoño. No está nevando en ningún lado». No podía creer lo que veía. Satoru tocó el polvo blanco que cubría las raíces de los árboles. «No, espera. No es nieve». «Entonces, ¿qué es eso?», no tuve el coraje de tocarlo. «Escarcha. Hay mucho, así que parece nieve. No sé por qué, pero el suelo está mucho más frío de lo que debería, por lo que el agua del aire se congeló. El único lugar donde la escarcha nunca se derritió fue en la capa de permafrost a gran profundidad bajo tierra. Está todo jodido, me susurré a mí misma. Aquí todo se había desviado de las reglas normales de la naturaleza. Cruzamos la zona helada. 100 metros después, el bosque terminó abruptamente. «Cuidado», dijo Satoru en voz baja. Nos tumbamos en el suelo y nos arrastramos hacia el borde del bosque. Fue una vista vertiginosa. Debajo de nosotros había un agujero en el suelo en forma de cuenco de 200 metros de diámetro y 150 metros de profundidad. Parecía un foso gigante de hormigas león. Increíble.
Un meteorito hizo esto. Satoru me miró a los ojos y se llevó un dedo a los labios. Hay gente allí. Había siluetas humanas en el fondo del agujero. No fue un meteorito. Uno que sea lo suficientemente grande como para hacer un agujero de este tamaño causaría una gran explosión. Nunca escuchamos nada, susurró en respuesta a mi pregunta anterior. Entonces, ¿qué es este agujero? Deja de preguntarme sobre todo. ¿Qué? ¿No sabes la respuesta? Satoru parecía ofendido. Solo puedo hacer hipótesis. El agujero probablemente fue hecho por esa gente de ahí abajo. ¿Para qué? Satoru me hizo callar de nuevo. Las dos personas flotaban lentamente hacia arriba. Tenía miedo de que vinieran hacia nosotros, pero aterrizaron al otro lado del agujero y comenzaron a alejarse. Cuando se perdieron de vista, Satoru comenzó a hablar en un volumen normal. Definitivamente estaban tratando de excavar algo. Miré hacia el fondo del cráter. Había algo ahí abajo, pero estaba escondido en la sombra proyectada por el agujero. Si estuviera del otro lado, probablemente sería capaz de verlo. De repente tuve una idea. Satoru, haz un espejo allí, señalé. Inmediatamente se dio cuenta de lo que tenía en mente. El aire brilló y cegadores rayos de luz brillaron en todas direcciones. Gradualmente convergieron y apareció un espejo plateado. Apúntalo más hacia abajo. Ya lo sé. Lentamente la inclinó hacia abajo. Pronto pudimos ver lo que había en el fondo del agujero. Nos quedamos atónitos en el silencio. ¿No había venido aquí una y otra vez? ¿Por qué no me di cuenta de dónde estábamos hasta ahora? El espejo reflejó un gran edificio casi completamente enterrado en la tierra. Solo un vistazo a la madera oscura y supe que era la casa de Xiu. No hablamos mucho en el camino de regreso. Aunque nos habíamos encontrado con muchas cosas extrañas en el bosque de pinos, la mayoría de nuestros pensamientos se centraron en Xiu. No sabía qué había pasado, pero parecía que la tierra había intentado tragarse la casa de Xiu entera. Parecía imposible sobrevivir a algo así. Entonces, ¿por qué estaba convencida de que Xiu todavía estaba vivo? ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba bien? ¿Necesitaba ayuda? Todas estas preguntas sin respuesta daban vueltas en mi cabeza. Dijiste que se fue de casa, ¿verdad? Así que tiene que estar bien, dijo Satoru, más para sí mismo que para mí. Vamos a buscarlo mañana por la mañana. Estoy seguro de que lo encontraremos. No deberíamos ir ahora mismo. El sol se va a poner pronto. No tenemos ni idea de dónde está Xiu en este momento. Sé que estás preocupada, pero tendremos un nuevo comienzo mañana. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿No estaba preocupado? A diferencia de Satoru, no tenía confianza en absoluto. Llegamos al parque donde se suponía que nos encontraríamos con María y Mamoru, pero no había ni rastro de ellos. Esperamos un poco, pero decidimos irnos a casa. Nos vemos mañana entonces. Las palabras no eran adecuadas para la situación. Sonaba como si nos fuéramos a separar después de un picnic en el parque. Nos fuimos por caminos separados. Satoru se dirigió hacia Hairin y tomé mi canoa de regreso a Waterville. Las sombras se extendieron por la ciudad cuando el sol se puso sobre el monte Tsukuba. Se encendieron braseros por toda la ciudad, haciendo que los cursos de agua brillaran con reflejos anaranjados. Este siempre fue mi momento favorito del día, cuando podía disfrutar del paisaje mientras reflexionaba sobre los eventos del día y esperaba con ansias lo que el día siguiente tenía para ofrecer. Amarré la canoa detrás de nuestra casa y entré por la puerta trasera. Me sorprendió ver que mis padres llegaron temprano a casa. Bienvenida a casa, sonrió mi madre. La cena está lista. Ha pasado un tiempo desde que comimos juntos. Mi padre me miró cuando me senté a la mesa y luego sonrió ampliamente. Mírate. Estás toda cubierta de suciedad. Ve a lavarte. Cuando regresé, esperaba que mi padre me preguntara dónde había estado, pero no lo hizo. Hablaba de los planes para instalar farolas en el centro del pueblo, ya que parecía que usar solo braseros no era suficiente. Pero las bombillas incandescentes requerirían electricidad, que solo se permitía usar para alimentar los altavoces en el salón público. Entonces, para poder avanzar con el plan, primero necesitaban revisar el código de ética.
No importa cuántas veces hagamos una petición, los altos mandos del comité de ética nunca están de acuerdo, se quejó mi padre, el alcalde, mientras pinchaba un trozo de pescado con sus palillos. Sería bueno si pudieras hacer algo con las luces de la biblioteca primero, dijo mi madre. Su trabajo como bibliotecaria principal la colocó en una posición aún más alta que la del alcalde. La biblioteca ya utiliza una quinta parte de nuestro presupuesto anual. Lo sé. Pero hemos tenido que trabajar hasta tarde últimamente y las lámparas fosforescentes son demasiado molestas, señaló la luz sobre la mesa del comedor. En ese momento, las lámparas fosforescentes se usaban mucho para la iluminación. A menudo llamadas bolas de Bontán, las lámparas fosforescentes son grandes tubos de vacío circulares cuyo interior está recubierto con una pintura especial que contiene platino o iridio. Después de cargarlo con su cantus, la lámpara brillará durante un periodo de tiempo específico. Sin embargo, solo dura aproximadamente media hora antes de que la luz comience a atenuarse y tenga que cargarla nuevamente, por lo que era bastante molesto. En este momento, solo Waterville tiene electricidad de sobra. Pero es imposible tender cables hasta la biblioteca en High Rim. No puedes simplemente construir una nueva rueda hidráulica al lado de la biblioteca. Eso sería difícil. Obstruiría el tráfico y los canales fluirían demasiado lento para producir electricidad. Cuanto más continuaban con su animada discusión, más sentía que algo no estaba bien. Era como si estuvieran organizando este espectáculo a propósito para evitar que la conversación se moviera en una dirección no deseada. Oigan, ¿saben lo que le pasó a Sion? Los dos se quedaron en silencio al instante. Sentí que se me aceleraba el pulso. Sabía muy bien que esta era una pregunta peligrosa, así que, ¿por qué la dije en voz alta? ¿Estaba enojada con mis padres por mantener una conversación tan inútil en un momento en que estábamos tan preocupados por Sion? ¿O estaba apostando a la posibilidad de que pudiera descubrir algún tipo de pista? ¿Te refieres a Sion Aonuma?, preguntó mi padre en voz baja. Sí. De repente dejó de venir a la Academia Sage, mi voz se quebró un poco. Está prohibido hablar de estas cosas. Tú también lo sabes, ¿no? Mi madre sonrió en tono de reproche. Sí, pero, miré hacia abajo, al borde de las lágrimas. Saki. Sachan, mi padre se debilitó al ver mis lágrimas. Sachan era un apodo que no usaba desde que yo tenía 4 o 5 años. Querido, dijo mi madre preocupada. Está bien. Saki, escucha. Tendrás que enfrentar muchas dificultades en la vida. Uno de ellos es separarse de tus queridos amigos. ¿Qué le pasó a Sion?, grité, interrumpiéndolo. Mi padre frunció el ceño, está desaparecido. ¿Por qué? Hace unos días, hubo un gran accidente en Penguin. Sion Aonuma y sus padres han estado desaparecidos desde entonces. ¿Un accidente? ¿De qué tipo? Nadie me dijo nada al respecto. ¿Por qué a Saki? Suficiente, dijo mi madre con severidad. Pero estamos preocupados por ti. ¿De acuerdo? No contestes y escúchanos. Tienes que dejar de entrometerte en cosas que no te conciernen. Asentí de mala gana y me puse de pie. Saki, por favor, dijo mi madre entre lágrimas cuando estaba a punto de salir del comedor. No puedo perder a otro. No, no quiero perderte. Por favor, haz lo que te decimos. Está bien. Estoy cansada, me voy a la cama. Buenas noches, Saki, dijo mi padre. Puso sus brazos alrededor de mi madre, que se estaba pellizcando el puente de su nariz. Buenas noches. Mientras subía las escaleras, todo lo que escuché fueron las palabras de mi madre. No puedo perder a otro. No, no quiero perderte. Y algo más que había escuchado hace mucho tiempo. Una voz adolorida diciendo, no quiero perder a otro hijo. Me acosté en la cama con 1.000.000 de pensamientos corriendo por mi cabeza, incapaz de conciliar el sueño. Siempre me he preguntado si tenía una hermana mayor. La primera vez que se me pasó por la cabeza fue cuando tenía unos 10 años. Mi madre me había dejado sin supervisión accidentalmente en la biblioteca y me encontré con un viejo diccionario, material de clase 3. En la escuela Armonía, habíamos hablado sobre cómo nuestros nombres reflejaban los deseos y expectativas de nuestros padres, así que quería saber qué significaba mi nombre.
Sa tenía 3 definiciones: amanecer, temprano y joven, pero no sabía cuál era la mía. Como todavía era una niña, pensé que era obvio que era joven. Luego busqué ki. Muy joven, tiempo, pequeño. Justo cuando pensaba que las 2 palabras significaban exactamente lo mismo, noté la última definición. El niño más joven. Por supuesto, esto no era una prueba definitiva de que yo era el hijo más pequeño. Pero mi madre era más sensible al significado de las palabras que nadie. Tuve la sensación de que si yo fuera el hijo mayor, no habría tenido ki en mi nombre. Mientras pensaba en esto, oscuros recuerdos de mi infancia comenzaron a resurgir. Creo que tenía 2 o 3 años en ese momento. Había una persona que siempre me cuidaba donde quiera que iba. Esa persona era mayor que yo, pero mucho más joven que mi madre. Mis padres me llamaban Sa-chan y esa persona Yeo-chan. Así es. El nombre de mi hermana era Yoshimi. No había evidencia de que esto no fuera solo un recuerdo falso creado por autosugestión, pero después de escuchar a mi madre llorar porque no quería perder a otro hijo, la idea de que una vez tuve una hermana se estaba volviendo cada vez más convincente. Si esta era la verdad, ¿por qué mi hermana ya no estaba aquí? ¿Realmente había sido eliminada? ¿Y tenía alguna conexión con lo que estaba pasando con Xiu? No pude llegar a ninguna conclusión. Estaba atrapada en un ciclo de pensamientos intrincados. Entonces escuché que algo golpeó la ventana. Mi cabeza se sacudió. La luz de la luna brillaba a través de las cortinas abiertas y vi a alguien flotando fuera de la ventana del segundo piso. Por un segundo pensé que estaba teniendo una experiencia paranormal y sentí que mis piernas se debilitaban por el miedo. Entonces la luz cayó sobre una cabeza pelirroja y me di cuenta de que era María. ¿Qué ocurre? Abrí la ventana. Lo siento. Pasé por el parque pero no había nadie allí. Recibí un buen regaño cuando llegué a casa hace un rato. Sería malo si mis padres la vieran. Date prisa, entra, le hice un gesto a María. ¿Por qué te tomó tanto tiempo? Solo ibas a hacerle preguntas a la gente, ¿verdad? María se aferró a mí con fuerza. María. Estaba tan asustada. Estuvimos tan cerca de ser asesinados también. ¿Qué quieres decir? Explícate bien. María estaba temblando, pero logró recomponerse. Se sentó a mi lado en la cama y empezó a hablar. Al principio, habían deambulado al azar buscando a los amigos de Xiun. Afortunadamente, Mamoru parecía tener una suerte inusual para encontrar cosas y se las arreglaron para encontrar e interrogar a 2 o 3 personas de esta manera. Pero no descubrieron ninguna pista. Se dieron cuenta de algo extraño. Fuera del equipo 1, la mayoría de los amigos de Xiun eran de Penguin, pero más de la mitad de ellos estaban ausentes de la Academia Sage. Y la única persona que lograron encontrar se negó a decir nada. Estaban a punto de dirigirse a Penguin cuando se dieron cuenta de que Satoru y yo ya íbamos camino allí, así que regresaron a la Academia Sage. Pero como de costumbre, casi no hubo estudiantes que se quedaron después de que terminó la escuela. Los dos estaban a punto de irse a casa cuando recordaron algo que Xiun y Satoru habían estado hablando en el pasado. Esa historia sobre cómo había estructuras extrañas en el patio que olían a amoníaco y podías escuchar animales gruñendo dentro de ellas. Así que decidimos revisar el patio. Por supuesto, no creíamos que Xiun estuviera allí, pero pensamos que podríamos encontrar algunas pistas. De alguna manera, María y Mamoru lograron entrar por un golpe de suerte. Pero, ¿cómo lograron entrar al patio? Xiun y Satoru tuvieron que memorizar la posición de las cerraduras. ¿Has olvidado que puedo levitar? Volé sobre el muro cuando nadie miraba. Por supuesto, Mamoru no puede, así que tuve que abrirle la puerta desde adentro. De todos modos, Xiun tenía razón. Había alrededor de una docena de pequeños pernos dispuestos radialmente. ¿A quién le importaban las cerraduras? Olvida las cerraduras. ¿Qué pasó después?, dije con impaciencia. Igual que cuando Xiun y Satoru estaban allí, nada. Aparte de las 5 pequeñas habitaciones de ladrillo en la parte de atrás. Recordé lo que Xiun había dicho en la escuela Armonía. Hay puertas de madera en las habitaciones, pero se ven muy resistentes.
probablemente de roble, de 4 o 5 centímetros de espesor, y encima tiene barrotes de hierro fundido, con estas bisagras. Realmente no me importan las puertas. Ve al grano y dime lo que viste, grité con irritación. María tenía una gran capacidad de concentración y de observación, pero apestaba al resumir lo que había visto. Lo siento. De todos modos, queríamos averiguar qué había dentro, pero no podíamos abrir las puertas sin destruirlas. Yo también lo siento. Realmente quería saber qué encontraron ustedes. Sí, así que pusimos nuestras orejas contra la puerta y escuchamos algo. ¿Qué escucharon? Un gruñido bajo. Y luego pasos como un gran animal caminando de un lado a otro. Me di cuenta de que, fuera lo que fuera, también nos había notado. Espera un segundo. Hay tanto espacio en esa habitación. Oh. Creo que la pequeña habitación es solo una entrada que conecta con un sótano o una celda subterránea. La presencia de esa cosa parecía venir de abajo. Pero al final todavía no sabes qué estaba haciendo ese ruido. No saques conclusiones precipitadas. Lo vimos después. Aunque no todo su cuerpo. Resistí el impulso de gritarle que se diera prisa y escuché en silencio. Mamoru y yo estábamos a punto de echar un vistazo al interior de la habitación cuando oí girar los cerrojos de la puerta. Alguien estaba entrando en el patio. No había donde esconderse, así que saltamos detrás de las habitaciones. Justo a tiempo también. La puerta se abrió al segundo siguiente y entraron. ¿Quién era? No podía ver sus rostros, pero podía decir por sus voces que eran 3. Uno era probablemente el Príncipe Sol. Los otros 2 eran un hombre y una mujer, y la mujer sonaba como la que nos entrevistó después de que volvimos del campamento de verano. Tragué. ¿Sobre qué hablaron? Solo pude escuchar fragmentos de la conversación, pero el hombre decía que tenían que darse prisa y resolver esto antes de que lo demonizaran por completo. Y si fallaban, sería un desastre y cosas así. Sin embargo, no sé a qué se refería con demonizar. Una parte de mí había sido preparada para esto. Aún así, me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza con un bate de metal. Demonizar probablemente significaba convertirse en un demonio karma. Y después de eso, me obligué a hablar. La mujer dijo que enviara a los gatos corruptos de inmediato. Y el Príncipe Sol preguntó si se refería a los negros y rayados que han estado usando. La voz de María tembló. Entonces las abrieron. Las habitaciones segunda y cuarta. Y estos grandes animales salieron. No pude verlos por completo, pero parecían tan grandes como los leones de los antiguos zoológicos y mucho más delgados. Los animales, los gatos corruptos, no sintieron que se escondían allí. Sí. Pero alguien inmediatamente sujetó a los gatos con su cantus y los transportó a otro lugar para que no nos descubrieran. Pero esto es lo más importante. El Príncipe Sol mencionó a dónde se enviaban los gatos. Dijo que era una pena para un niño tan talentoso. Ya sabía quién era. Lo escuché con mis propios oídos. Siuna Onuma. Fin de la parte 2.